La última pregunta dice, ¿debemos enfocar la innovación principalmente en la disrupción o existen otros enfoques? Les ruego, ahora sí ser bastante breves porque nos estamos acercando a la hora que nos pusieron como límite para esta actividad. Le toca a doña Petra, yo creo, ¿verdad? El feo papel del moderador. No, yo ya empecé 2 veces, ahora toca a los hombres. Carlos, y a José Luis ya lo han tirado al agua varias veces de Muy primero. bien, aquí tenemos que, ya lo hemos hablado un poquito anteriormente cuando hablamos de innovación incremental, innovación radical. Vamos a ver, cuando hablamos de innovación radical es aquella que realmente nos cambia todo. Y eso es muy complejo y muy costoso. Y no sucede todo el tiempo, ¿verdad? Y se parece más a la disrupción que a la incremental, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, cuando estamos en un mundo que es tan cambiante y tan rápido, aquí deberíamos enfocarnos más a innovaciones incrementales como ha venido sucediendo. ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Antes, y eso también me lo contó Giovanni, el teléfono era de alambre, conectado con un cable, ¿verdad? Hoy tenemos el teléfono celular que luego le agregó la cámara y que ahora ya no son una cámara, sino 2 o 3 cámaras. Entonces vean que ahí incrementalmente le estamos dando un cierto valor y ya estamos pensando en un producto o un servicio cuando sacamos uno. Ya el otro viene en camino, ¿verdad? Y eso viene en camino con un cambio casi que insignificante, muy poco, ¿verdad? Entonces, esos son innovaciones incrementales, le vamos agregando poco a poco. Y yo creo que por ahí debemos enfocarnos. Principalmente, algo que mencionaba Giovanni al principio, en una de las preguntas, el tema de, de las MIPIMES, ¿verdad? Donde tenemos muy poco recurso. Y quisiera ahí contestar una pregunta que acabo de leer sobre el tema de los riesgos de la innovación. ¿Cómo minimizamos esos riesgos? Bueno, precisamente uno de los procesos, o los procesos que sigue uno para llevar un producto o un servicio o una solución al mercado o a la sociedad, para llamarlo en términos genéricos, es una serie de etapas que parten precisamente del cliente hasta probar prototipos, antes de lanzar el producto. Entonces, en ese proceso, yo voy probando si efectivamente cuando yo lance ese producto a la sociedad va a tener una buena respuesta exponencialmente. Y ahí voy minimizando los riesgos antes de invertir. Y aquí pongo un ejemplo típico. Antes nos decían a nosotros, haga un plan de negocios. El plan de negocios, a diferencia de un modelo de innovación, es que el plan de negocios parte de una idea y termina esa idea. Y termina esa idea hasta el final. Y usted invirtió un montón de dinero para después darse cuenta que a pesar de que tiene un buen plan de negocios, el producto o el servicio es un fracaso. Invirtió un montón de dinero y lo perdió. Hoy en día ya no hablamos tanto de plan de negocios. Hablamos de modelos de procesos que nos llevan a generar prototipos antes de lanzarlos. Y Nielsen, que es una consultora muy reconocida, plantea que cuando hagamos una investigación con clientes, no necesitamos hacer una encuesta súper costosa. Con tamaños más o menos de 15 personas que nos sirvan para poder valorar con menos inversión si ese producto o servicio va a ser viable o no va a ser viable. Y ahí nos cambia un poquito el modelo. ¿Quieres seguir? Petra está petrificada y no va a hacer la concesión de seguir. Sí, me dejó, con la respuesta me dejó completamente petrificada, sí. Pero yo creo que es que quiere que José Luis vaya primero. No, yo puedo seguir. Estoy de acuerdo que en su gran mayoría la innovación no es disruptiva, ¿verdad? Entendiendo por disrupción, digamos, todo lo que tiene como consecuencia cambios muy radicales, ¿verdad? Y que permiten hacer transformaciones radicales en el comportamiento del mercado y en el comportamiento de los hábitos de los consumidores.
en realidad la gran mayoría de las empresas lo que realizan sí son, digamos, es innovación incremental, como mencionó Carlos, que le va permitiendo, agregando valor, ¿verdad? Y mejoras gradualmente a sus productos, a sus procesos, procedimientos o la gestión empresarial en general. Hay algunas excepciones, por supuesto, de empresas que son digamos, las empresas más digitales, que lo que buscan más bien es un crecimiento exponencial, y eso es no es a través de un escenario de innovación, más bien es a través de un escenario de disrupción. Pero la gran mayoría de las empresas sí buscan, digamos, una innovación, digamos, incremental. De acuerdo con ustedes. Con esto tampoco quiero que piensen que no se puede tener ese eureka y esa idea llegue a ser disruptiva. Podría darse, pero es más difícil. Y ahí el gran reto es, si logramos tener una idea que es disruptiva y llevarla al mercado, hay que tener muy en cuenta lo que decía Carlos. Necesitamos recursos para mantenerla en el tiempo, porque usualmente es muy cara. Hay un caso, voy a mencionarlo en 30 segundos, hay un caso que usualmente se menciona, que es el de estas plataformas, ¿no? Que comentaban también en el chat, que a quién beneficia, ¿no? O a quién agregan valor. Y escuchamos muchas veces o leemos de que no son rentables, ¿no? Que al final del año pues salen con pérdidas o salen tablas, ¿verdad? Pero resulta que invierten muchísimo en investigación y desarrollo. Entonces, son muy disruptivos, pero tienden a invertir muchísimo. Y ciertamente lo que están haciendo allí, en ese modelo, ¿no? Es una plataforma que conecta prácticamente dos grupos sociales, ¿no? Un grupo social con una necesidad y otro grupo social que atiende a esa necesidad. Entonces son como un intermediario. Cobran esa tarifa alta o baja, es toda una discusión, ¿verdad? Pero ciertamente, si no estuvieran, no estarían conectados esos dos mundos. Entonces, claro, si están monopolizados o si tienen un cobro muy alto, pues ahí hay una oportunidad de negocio para ver si en un mercado un poco más pequeño se podría hacer más rentable con un menor costo operativo para alguna de las partes. Pero bueno, ese es un tema muy amplio, muy amplio. Antes de que don Giovanni haga uso de la palabra, quisiera que me permitieran presentar una filmina nada más, que es muy apropiada para lo que estamos viendo. Voy a compartirla con ustedes es un análisis que se hizo en Egipto, pero aplica para cualquier país. ¿Cuáles son los sectores potencialmente perdedores y los sectores potencialmente ganadores en esta época de COVID-19? Y veamos acá que el turismo, ¿verdad? Y la recreación y el descanso es el sector más perdedor. Y en el otro extremo tenemos los suplementos médicos y los servicios médicos como el gran ganador. Pero, ojo, que aquí tenemos la información y el ICT, lo que es información, conectividad y tecnología y comunicación, perdón, los usos de salud y de cuidado personal y a venta al detalle de productos procesados. La agricultura está acá. Vean que aquí, y el comercio electrónico. Entonces vean cómo pasamos a algunos sectores que venían en cierto deterioro a llegar a una mejor condición. La agricultura venía en detrimento. Ahora, otro tema importante, ya para terminar. ¿Qué va a pasar a futuro? Esto es una variación con respecto al año anterior, partiendo de cero sin variación, ¿verdad? Con respecto a los sectores. Y vean que acá, este es el sector alimentación. ¿Cuál ha sido el comportamiento y cuál va a ser el comportamiento y cuándo efectivamente, en qué momento va a estar por encima de un cambio positivo? O sea, en febrero. Pero veamos qué es lo que sucede entonces con los restaurantes y el ocio. Empiezan a decaer constantemente y empiezan a subir poco a poco, pero no llegan a los niveles del año anterior. Entonces, para que ustedes vean qué es lo que va a pasar ya con solo estos datos, después en el curso ustedes podrán tener un poquito más de detalle, pero sí es importante que entendamos cuáles son los ganadores y los perdedores en este momento, ¿verdad?
Y eso para que nos ubiquemos en términos de hacia dónde van las tendencias del consumidor, ¿verdad? Los productos naturales y los productos de consumo primario están ganando terreno en estos momentos.